La Torre de los Eternos. En un mundo donde el frío eterno había abrazado la tierra, existía un lugar prohibido conocido como la Torre de los Eternos. Se decía que la torre albergaba los secretos de los antiguos dioses, aquellos que moldearon el mundo antes de su caída. Encerrada entre glaciares inmensos y envuelta en niebla perpetua, solo los valientes o los desesperados se atrevían a buscarla. El viaje de Cale. Cale, un cartógrafo deshonrado, había pasado años tras el rastro de leyendas sobre la torre. Había perdido todo: su hogar, su reputación, incluso a su familia, quienes lo habían considerado un loco. Pero Cale no era un simple soñador. Llevaba consigo un mapa inacabado, heredado de su abuelo, que señalaba la ubicación aproximada de la torre. Para él, esta era más que una búsqueda, era una redención. La travesía comenzó en el gélido desierto de Erion, un páramo donde los vientos aullaban como espíritus inquietos. Cale cruzó mares congelados, sorteó abismos que parecían no tener fin y enfrentó criaturas que no debían existir: lobos de hielo con ojos incandescentes y sombras vivientes que susurraban su nombre con voz áspera. Finalmente, tras semanas de penurias, llegó a la entrada de un cañón colosal. Las paredes del desfiladero estaban cubiertas de hielo, formando espirales que parecían ramas de árboles petrificados. Al fondo, la silueta de la torre emergía entre la niebla, altiva y desolada. La prueba del guardián. Cuando Cale entró al valle, una figura se materializó entre los glaciares. Era un hombre alto, envuelto en un manto negro hecho de sombras, con ojos que brillaban como brasas. Este era el guardián, un antiguo caballero condenado a custodiar la torre por los propios dioses. Solo los dignos cruzan este umbral, dijo con una voz que resonaba como el crujir del hielo. Cale supo que enfrentaría una prueba, pero no fue un combate físico. El guardián convocó visiones. Los momentos más oscuros de la vida de Cale se desplegaron ante él. Revivió su traición a un amigo, el abandono de su familia y el dolor que causó a quienes confiaron en él. La prueba no era derrotar al guardián, sino enfrentarse a sí mismo. Tras horas de agonía emocional, Cale aceptó sus errores y los abrazó. No podía deshacer el pasado, pero podía avanzar. Al hacerlo, el guardián se desvaneció, y las puertas de la torre se abrieron con un estruendo. El corazón de la torre. Dentro de la torre, Cale encontró un laberinto de escaleras en espiral, cámaras vastas y reliquias congeladas en el tiempo. En cada sala, las paredes parecían susurrar, compartiendo fragmentos de antiguas historias. Finalmente llegó a la cima, donde encontró un trono de hielo. Encima del trono había un cristal brillante, pulsando con una luz azulada. Este era el corazón del invierno, la fuente de todo el frío del mundo. Cale entendió que el corazón no era solo una reliquia, era un catalizador. Con él podría controlar el clima, devolver la calidez a la tierra o desatar una nueva era de oscuridad helada. Pero entonces, una voz resonó en su mente, la voz de los dioses. Elige sabiamente, mortal. Con gran poder viene gran responsabilidad. Kyle tomó el corazón y sintió una oleada de energía. Por primera vez en años, su mente estaba clara. Decidió destruir el corazón, convencido de que el mundo debía librarse de los vestigios de los dioses. Usando toda su fuerza, arrojó el cristal contra el suelo. Este se fracturó, liberando un torrente de luz que se extendió por el cielo. El hielo comenzó a derretirse, los glaciares se desmoronaron y el mundo sintió el calor por primera vez en siglos. Kyle, agotado pero satisfecho, abandonó la torre mientras ésta se desvanecía detrás de él, consumida por su propio poder. Años después, Kyle fue recordado como un héroe, pero nunca buscó gloria. Su única recompensa era caminar por un mundo que finalmente respiraba vida. Sin embargo, en lo profundo de la tierra, fragmentos del corazón seguían vibrando, esperando ser encontrados por otra alma audaz. Temas y reflexión. La historia de Cale es una metáfora del poder del arrepentimiento y la redención. La torre representa las cargas emocionales que todos llevamos, y su destrucción simboliza el proceso de soltar el pasado para forjar un futuro mejor.